Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Gracias por conectarse, gracias por darnos el honor de conectarse. Eh, Queremos invitarles hoy en la noche. Tenemos un servicio de cómo es el Shabbat, cómo lo llevan los judíos, que es una tradición de muchos años. Y no estoy diciendo que nosotros lo tenemos que guardar, no, simplemente es aprender de ellos, porque ellos tienen fiestas que Dios les dejó, que para nosotros son una bendición, y nos enseñan mucho de cómo mantener la familia unida, principios de verdad que han sido transmitidos de generación en generación, y hasta el día de hoy ellos lo hacen, y es una bendición aprender cómo lo hacen, porque cuando uno va a Israel, realmente se da cuenta que el país prácticamente se paraliza en el día de Shabbat. Pero es una tradición bonita. Cuando he estado en Israel ha sido increíble pasar tiempo con amigos y prender las velas y tener la bendición. Y así de que si tú quieres aprender de esto y ver cómo se hace, pues el rabino Marty Wallman va a estar el viernes a las 7 de la noche, el día de hoy. Y también el domingo 4 de septiembre va a estar en las dos reuniones compartiendo la palabra de Dios. Y recuerden también el día de mañana, 3 de septiembre, tenemos nuestro desayuno de varones. Va a estar ahí riquísimo. Tendremos un desayuno, híjole, wow, buenísimo. Va a estar Chuy González. Él viene de Ensenada, Baja California, y va a estar compartiendo. Así de que invita a un hombre nuevo. Creo que puede ser de bendición para su vida. Esto va a ser a las 9 de la mañana. Y gracias por conectarse. Y bueno, queremos continuar acerca de la soberanía de Dios. Cuando pienso en la soberanía de Dios, es impresionante cómo Dios tiene control de todo. Y vemos en cada momento en tu vida, Dios ha estado allí. Muchas veces pensamos que Dios no está allí, que nos ha abandonado, pero aún en los momentos difíciles, críticos, su mano soberana, su voluntad soberana no puede ser vencida ni anulada. Se hará su voluntad. Y por ejemplo, te quiero llevar a un pasaje ahí en el libro de Génesis, capítulo 37, del 24 al 27, dice, hablando de la vida de José, de sus hermanos cuando lo traicionan, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Yo quiero que pienses un momento. La voluntad soberana se hace. Aquí estaba la voluntad de los hermanos, ¿verdad? Ellos querían matar a su hermano, pero de alguna manera, cuando estaban en esa decisión, pasaron los ismaelitas. ¿No crees que fue un momento soberano en la vida de José, en donde Dios intervino? Pasan los ismaelitas y cambian de parecer. Es decir, Dios tiene un plan para nosotros. Dios está obrando cuando parece que no está obrando. Dios está allí cuando parece que estás abandonado, cuando parece que ya nada va a suceder en tu vida. La mano soberana de Dios aparece, interviene, y las voluntades de los hombres no pueden superar la voluntad poderosa de Dios. Y vemos que José fue llevado a Egipto porque Dios estaba planeando todo el escenario, como dijimos hace unos días, miércoles, ¿verdad? Que es como un teatro donde ya está preparado el escenario, todo lo que está a punto, ¿verdad?, de ser desatado, las actuaciones y lo que tiene que suceder. Y así pasó en la vida de José. Dios tenía un plan. Dios lo estaba preparando porque el Señor iba a mostrar su bondad. Y yo declaro
que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios es bueno y Él va a hacer cosas extraordinarias. Aun cuando en el momento José no entendía lo que estaba pasando, pero arriba de todo estaba la mano soberana de Dios, la voluntad soberana de Dios. Recuerda, no puede ser anulada. Wow. Sí, entonces hay algo que Dios planeó para ti que no va a poder ser anulado. Sí, no te preocupes cómo sucederá, cómo sea, solamente descansa en la soberanía de Dios. Quizás no te has casado, quizás no has encontrado el trabajo, quizás no has encontrado, ¿verdad?, eso que has anhelado en tu corazón. Hay una voluntad soberana de Dios. Lo importante es que te mantengas haciendo lo correcto, aun cuando suceda lo incorrecto. Y creo que Dios está obrando de maneras increíbles. O sea, yo quiero que pienses un momento, todo lo que está sucediendo en este mundo, nada escapa de su mano. Nada le toma a Dios de sorpresa. Absolutamente nada. Los conflictos, los terremotos, todo lo que está sucediendo en esta tierra, todo está bajo la soberanía y el control supremo de Dios. ¿Sí? Entonces, hay cosas que van a venir a tu vida que no pensaste que van a venir. Hay favor que va a venir a tu vida que nunca pensaste que iba a venir. Cuando yo veo mi vida, veo también la mano soberana de Dios. Cuando veo, por ejemplo, mi vida, cómo Dios me unió con Sara, cómo fue ese tiempo, ¿verdad?, cuando éramos jóvenes y Dios nos une, cómo Dios nos conecta, cómo Dios hace algo increíble. Y déjenme decirles que yo en ese tiempo una persona que pues pensaba que yo no me iba a casar. Sin embargo, Dios obró en mi vida. Dios puso a Sara. Yo no era el tipo de persona para Sara, ella me lo dijo, pero Dios de alguna manera unió y nos conectó porque Dios tenía un plan. Y nosotros como jóvenes dejamos todo, dejamos nuestros sueños y abrazamos el sueño de Dios, y fue algo increíble, ¿sí? Por eso es que Dios tiene un plan para tu vida. Descansa en la soberanía de Dios, que al final el corazón de Dios es para tu bien, es para hacer algo que Dios va a hacer perfecto, ¿sí? La voluntad soberana de Dios, lo repito, es imparable. Él te va a dejar hacer ciertas cosas en tu vida como tú las quieres y pareciera que tú eres el dueño de tu vida y pareciera que tú gobiernas sobre tu vida. Pero te quiero decir que no gobiernas tú sobre tu vida. Es Dios el que gobierna en tu vida. Pero habrá momentos en que Dios hará en tu vida lo que Él quiere. Él tomará el control. Dios nos trae en unos momentos de nuestras vidas soberanos de parte de Dios y no puede ser parado eso. Él ya ordenó bendecirte, Él ya ordenó protegerte, aún ponerte en esa situación alrededor de tu vida, ¿verdad? Aún ese ser querida que quizás se fue, partió, pues todo eso estaba bajo la soberanía de Dios. Y saben, el plan de Dios no es negociable. No te pide tu opinión, no te pregunta qué piensas. Y Él quita cualquier fuerza, que toda fuerza trata de detenerlo a Él, porque Él es soberano, ¿sí? Toda desventaja, toda debilidad, aún todo error que hayamos cometido, Dios va a obrar su plan soberano. Y yo recuerdo cuando yo tenía 15 o 17 años, un día estando en mi recámara, recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Simplemente estaba en mi recámara. Yo vengo de padres alcohólicos, unos padres que pues tuvieron problemas. El alcoholismo hizo mucho daño en mi familia, y gracias a Dios que vino Jesús a mi vida y pude realmente ser liberado de una maldición generacional de alcoholismo. Pero déjenme decirles que cuando yo estaba en mi recámara ese día, no estaba pensando en Dios. Nadie me había hablado del Señor, nadie me había hablado del Evangelio, de la palabra, etc.
pero estaba yo en ese cuarto, en mi recámara, cuando de repente, ¿verdad?, empecé a sentir una sensación de destino, acerca de mi futuro. Empecé a sentir una sensación de que qué es lo que yo tenía que hacer para conectarme con Dios. Y algo que sucedió en esa recámara, ¿verdad?, es que empecé a llorar, empecé a sentir que algo estaba sucediendo en mi vida en ese momento, que algo Dios iba a implantar en mi corazón, un destino, un propósito, ¿sí? Y después de ese día, Dios obró en mi vida de tal manera que a partir de ese día como que mi vida empezó a cambiar. Y yo llorando, siendo un joven, un adolescente, sin conocer a Dios, simplemente dije, Dios, aquí está mi vida, empecé a llorar, pero a partir de ese día las cosas empezaron a cambiar. Y recuerdo que a partir de esos días siguientes, alguien me empezó a hablar de Jesús, alguien me empezó a hablar del Señor. Y fue cuando yo acepté a Cristo, empecé pues a seguirlo, ¿verdad? Y realmente me di cuenta que Dios tenía ya un plan soberano en mi vida. No es que haya tenido suerte, simplemente se estaba cumpliendo el plan de Dios en nuestras vidas. Y hay cosas muchas veces que no podemos explicar, pero sabemos que Dios tiene su plan. A veces Dios levanta a unos, a veces Dios humilla a otros. El punto es que siempre Dios gobierna en nuestras vidas, ¿sí? Y de repente el plan soberano de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, como cada cosa que Dios quiere cumplir en tu vida, lo va a hacer. Espera en Él, descansa en la soberanía. No es en tus fuerzas, no es en tus errores o en tus aciertos. No, Dios está en control de todo. Yo recuerdo que estaba en Perú, iba a ir a Machu Picchu y de repente en la estación de trenes, ¿verdad?, me encontré a un hombre que parecía Indiana Jones, lo recuerdo, y nos conocimos, nos presentamos. Él estaba allí, yo estaba allí en la misma hora. Si hubiera sido unos minutos antes, no lo conozco. Si hubieran sido unos minutos después, no lo hubiera conocido. O sea, lo que quiero es que hay una voluntad soberana, hay un plan de Dios en nuestras vidas y tenemos que descansar en ese plan, que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a hacer. Lo conocí y pareciera que simplemente nos conocimos en ese momento, nos saludamos, pasaron unos años y otra vez nos volvemos a encontrar y juntos fuimos a trabajar con pastores, con iglesias en el Perú y fue una tremenda bendición. Pero lo que quiero decirte es que hay cosas y hay momentos soberanos en nuestras vidas y yo creo que no te preocupes, Dios tiene algo para tu vida. El punto es que tú estés allí conectado con el Señor. Él va a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Él es soberano. Y como decía igual hace unos días, David, Dios lo separó. David, Dios hizo un plan con él. David no buscó a Samuel, Samuel buscó a David. O sea, momentos soberanos en donde su vida estaba simplemente como rutinaria, pastoreando ovejas, simplemente como que no iba a suceder nada trascendental en su vida. Sin embargo, nuevamente la voluntad soberana de Dios. Dios manda a Samuel a ungir a David y ustedes saben la historia. Ese rey que llevaba a David dentro de sí, dentro de su interior, fue desatado por la voluntad soberana de Dios. Así de que, familia, yo quiero que ustedes descansen en esto. Sí, Dios tiene algo para ti.
Si Dios tiene una bendición, si Dios tiene una persona que se va a unir a tu vida, si Dios tiene un trabajo, si Dios tiene algo para tu futuro, nadie te lo puede quitar porque está por encima de todo la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios, repito, ni el enemigo ni ningún poder en la tierra ni en el cielo puede anular la voluntad firme de Dios. ¡Wow! Entonces, yo quiero que piensen que hay un libro, dice la Biblia, que todo fue escrito de acuerdo a tu libro. Hay un libro que Dios tiene donde ha escrito nuestra historia. ¿Sí? La persona que va a ser, ¿verdad?, para tu vida, Dios la ha puesto. Mantente en paz, Dios tiene un plan para tu vida. El escenario está puesto, Dios ha puesto el escenario, el manuscrito está hecho, todo está en control del Señor. Así de que Dios tiene un plan soberano. Dios está ordenando tus pasos. Gloria a Dios. Y la voluntad soberana de Dios no depende de una decisión tuya. Sí, y no te preocupes pensando, cometí un error, no obedecí, fue muy tarde. No puedes perder la voluntad soberana de Dios. No depende de ti, depende de Dios. Lo que haya diseñado Dios va a suceder así. La buena noticia es que Dios ha planeado favorecerte, bendecirte, ha diseñado el rescatarte, ha diseñado y planeado el hacerte bien. Gloria al Señor. Y en eso tenemos que descansar. No eres tú, es Dios impulsándote a que lo hagas. Él está llevando el cumplimiento de tu destino. Dios está empujando aquello que el Señor va a hacer. Gloria a Dios. Así de que Dios está orquestando todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿sí? Para poner a las personas correctas, para hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Así de que nadie puede estorbar su plan y su propósito, ¿sí? Gloria a Dios. Y quiero terminar diciéndote un ejemplo. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a China. Yo tenía unos amigos que vivían en Texas. Él era un empresario, él se casó con una persona que se llama Iris. Y bueno, ella siempre en su corazón tenía como que un amor hacia los chinos, pero su esposo nunca tuvo un amor hacia los chinos. Y resulta que pasan los años, estoy contando la historia corta. Pasan los años, el esposo de Iris muere, los dos sirvieron a Dios en su vida matrimonial, pero su esposo muere, el esposo de Iris, y entonces Dios tenía ya un plan también. Él muere y de repente Iris empieza a sentir un amor otra vez hacia los chinos, se va a China como misionera. Empieza a trabajar con las personas allá en China, a tocar mujeres que están en la prostitución, personas que están sin conocer al Señor. Y de repente Dios obra de una manera sobrenatural y ella, que nunca pensaba que se iba a volver a casar, conoce a un hombre misionero allá en China. Y vuelvo a ver cómo Dios, los planes que Él tiene, Él los cumple. Y pues hoy en día ellos son misioneros, ellos les hablan a los estudiantes de la universidad, a los chinos, y cuando esos chinos regresan, pues regresan con el Evangelio de Cristo. Lo que estoy tratando de decirte es, ella pensó que todo había terminado con la muerte de su esposo, pero realmente no terminó el plan que Dios había orquestado, el escenario que había preparado. Ella volvió a conocer a otro hombre que tenía un corazón para China y juntos unieron sus vidas para cumplir el propósito y el destino que Dios tenía para ellos. Así de que, familia, vamos a descansar en la soberanía de Dios. Vamos a decirle, Señor, estoy en tus manos, aquí está mi vida. Así de que no te preocupes, todo está orquestado
todo está bajo la soberanía de Dios. Y Dios opera en su voluntad y Él lo va a hacer. Así de que, familia, Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Recuerden, hoy en la noche tenemos esa enseñanza de el Shabbat, y el sábado y el domingo tenemos invitado de Ensenada en Desayuno de Varones. Domingo tendremos al rabino Marty Wallman, que es un judío que conoció a Jesucristo y va a estar en las dos reuniones el día 4 de septiembre. Dios les bendiga. Gracias por conectarse.